Listo. Voy a compartir la pantalla para que vean la presentación que hemos diseñado para la noche de hoy. Bueno, ¿me escuchan bien? Por favor, me confirman que no estoy viendo el chat. Sí, señor, y ahí se ve la pantalla ya bien. Bien. Perfecto. Bueno, hace algunos años, pues les comento, las empresas del sector productivo del país, es decir, las empresas de textiles, de manufacturas, de comercio, almacenes, ferreterías, bueno, las grandes empresas prácticamente se peleaban por contar con aprendices del SENA. Estoy hablando de hace 15, 20 años o más, en el que incluso los técnicos y tecnólogos egresados del SENA eran mejor remunerados que los profesionales de las mejores universidades del país, incluso de universidades costosas como los Andes, la Javeriana, la Sabana. Ese interés de esas empresas por contar con aprendices del SENA no solo era por lo bien preparados que salían en aspectos tanto técnicos y tecnológicos, sino también por el dominio que poseían para ejecutar las distintas tareas propias de su oficio, sino que obviamente también ese interés obedecía porque se distinguían por sus principios, por sus valores. Hoy en día, pues vemos que la situación está variando un poco. Obviamente siguen teniendo demanda en el mercado, no se preocupen, pero pues hemos visto que ha venido disminuyendo un poco. Les cuento, por ejemplo, que yo hace un tiempo, cuando inicié mi proceso en el SENA, en el área de contrato y aprendizaje, escuchaba a las personas con las que trabajaba que las empresas ya no estaban tan entusiasmadas por contar con aprendices del SENA. ¿Por qué? Porque decían que los últimos que habían tenido, algunos de ellos pues eran muy prepotentes, que tenían actitudes altaneras, que por ejemplo les faltaban el respeto a los directivos, a los compañeros, que eran groseros, que se las pasaban, por ejemplo, más pendientes del celular, que no escuchaban las instrucciones y que pues no tenían una comunicación efectiva. Entonces, ¿qué le recomendaban entonces esos dueños de empresas a mi jefe, el encargado de contrato y aprendizaje? Les decía, mira, yo lo que necesito es que usted me envíe buenas personas. Yo no necesito que sea, por ejemplo, un experto en encuadernación o en informática o en tecnología. Él acaba de aprender, le decían a mi jefe. Acá le vamos a enseñar y va a complementar todos esos conocimientos tan valiosos que ustedes les han enseñado en el SENA. Pero por favor, le ruego encarecidamente que me envíe por favor a alguien que tenga buenos valores, que sepa cómo comunicarse, que respete, que tenga la voluntad y esa disposición y esa voluntad para aprender. Eso obviamente está ocurriendo no solo en el SENA, sino que es una situación generalizada que se está viviendo en el mercado laboral actual. Ustedes podrían decir, bueno, pues a mí no me importa porque pues yo voy a ser mi propio jefe o de pronto ya lo tengo, yo tengo mi propia empresa, no voy a depender de nadie. Pero pues a menos que ustedes se vayan a un lugar inexplorado
que no tenga personas y que, como dice el de la pelota de letras, pite un bosque y piérdase. Bueno, a menos que sean nómadas, somos seres sociales por naturaleza y necesariamente, obligatoriamente, necesitamos esa interacción y ese relacionamiento con los demás. Por eso cobra cada vez más fuerza aquellas habilidades blandas que todos debemos poseer, que todos debemos fortalecer. Cuando hablamos de habilidades blandas, me refiero a las capacidades y atributos sociales que nos permiten relacionarnos precisamente con los demás y desenvolvernos en la vida. Estoy hablando de la tolerancia, del respeto, del trabajo del equipo, de la resolución de conflictos, todos esos valores que sin importar la actividad donde nos encaminemos, todos debemos de poseer. Entonces, estas habilidades nos van a permitir relacionarnos mejor precisamente con las demás personas. No se trata de ser popular ni mucho menos, sino que se trata de ser buenas personas. Obviamente, somos seres humanos por naturaleza, actuamos de diferentes formas en distintas situaciones. Esto no nos hace ni buenas ni malas personas, ni mejores ni peores. Pero bueno, la idea es que ustedes aprendan habilidades blandas como, en este caso, la que vamos a ver esta noche, como la de la comunicación asertiva, ya que obviamente esto no solo les abrirá las puertas en el campo laboral, como vimos anteriormente, sino que puede ayudarlos a mejorar su autoestima, mejorar también sus relaciones familiares, mejorar también sus relaciones con amigos, con compañeros de trabajo y todos aquellos con los que diariamente interactuamos en los distintos escenarios de nuestra vida. Ese es precisamente uno de los temas que vamos a abordar en la sesión de esta noche, que tiene como título Conferencia Web, la conferencia como expresión humana. Bueno, quería hacer como ese pequeño preámbulo para contextualizarlos un poco y entrar en materia de lo que vamos a abordar en este encuentro sincrónico. Es el momento de presentarme. Y quien les habla, el instructor Víctor Darío Sinisterra. Soy el nuevo instructor de la competencia de comunicación, nuevo entre comillas porque llevo 8 años en la institución. Estoy reemplazando a la instructora Margarita, quien inició en estas fichas y pues en este momento no está porque le salió una oportunidad laboral en otra empresa, por lo que lamentablemente ya no nos acompaña en la institución. Ahora pues yo estoy acompañándolos en su proceso formativo, por lo que para mí es un privilegio y un verdadero honor acompañarlos en su proceso formativo. Asimismo, acompañarlos también en la noche de hoy para ver un tema fundamental para su proceso como tecnólogos en análisis y desarrollo de software, que es el tema de la comunicación. Es muy importante porque pues la idea es que estos conocimientos que ustedes adquieran no solo en la sesión de hoy, sino también en el material de estudio y todo el material complementario que ustedes puedan investigar, es muy importante no solo para presentar esta evidencia que van a tener que desarrollar para cumplir con los resultados de aprendizaje planteados, sino que la idea es que les sirva para su crecimiento tanto a nivel personal como a nivel profesional. Recuerden que lo que ustedes aprendan, nadie se los podrá arrebatar. Les podrán robar su billetera, les podrán robar su celular, como le sucedió hace pocos días a un aprendiz que nos manifestó preocupada que le habían robado a la salida del centro de formación sus pertenencias. Entonces les podrán robar todo, 1000 cosas, incluso se les podrá ir la novia o la esposa, pero lo que ustedes tengan en su cabeza, lo que ustedes adquieran y los conocimientos que tengan, nadie se los podrá arrebatar. Entonces, es una oportunidad para pues felicitarlos. No son muchos aprendices que continúan en la formación, pero pues los felicito por estar acá,
por haber tomado la decisión de formarse, de estudiar en esta gran institución, que ahora, por ejemplo, del tema del que estamos hablando, ustedes saben que se aprobó la reforma laboral y, por ejemplo, ya las prácticas que ustedes hagan en la etapa productiva van a tener una remuneración del salario mínimo, por la que el presidente es uno de los artículos que establece esta ley. Entonces, pues es importante este logro pues que se ha conseguido. Entonces, sin más preámbulos, vamos a presentar la agenda de los temas que vamos a desarrollar durante la noche de hoy. Entonces, en primer lugar, es la presentación. Como segundo punto es la contextualización, es decir, vamos a ver en qué punto de la formación se encuentran ustedes actualmente. Como tercer punto, vamos a desarrollar el tema, vamos a ver algunos aspectos, como les dije anteriormente, relacionados con la comunicación, que ustedes encuentran también en la plataforma Sayuna. Hoy vamos a ver algunos brochazos, pero la idea es que ustedes lean el material de estudio asociado y también pues investiguen en fuentes confiables de información. Como cuarto punto, les voy a explicar en forma detallada y preciso en qué consiste la evidencia que ustedes deben de desarrollar para cumplir con los resultados de aprendizaje planteados. En el siguiente punto vamos a dejar un espacio para desarrollar o resolver las dudas e inquietudes que se les presenten y finalizaremos con el cierre de la sesión. Bueno, vamos con, una vez presentado, que era el primer punto de la agenda, ya me presenté, vamos con la contextualización. Ustedes en este momento se encuentran en la segunda fase de su proceso formativo, que es el correspondiente a la fase de planeación, recordando que son 4: análisis, planeación, ejecución y evaluación. Entonces ya vamos en la fase de planeación, que es como la más larga de su proceso formativo. Estamos en la actividad de proyecto 4, que es determinar la estructura lógica y tecnológica del sistema. Ustedes saben que las actividades de proyecto tienen tanto actividades técnicas como transversales. En este caso, la actividad que van a desarrollar esta noche es una actividad transversal y que está a cargo del componente de comunicación. La actividad de aprendizaje es aplicar los componentes de la comunicación y argumentar sus procesos de acuerdo con las diferentes situaciones comunicativas. ¿Cuáles son esos resultados o esas metas a los que apunta el desarrollo de la evidencia? El primero es analizar los componentes de la comunicación según sus características, intencionalidad y contexto. Y el siguiente es argumentar en forma oral y escrita, atendiendo las exigencias y particularidades de las diversas situaciones comunicativas mediante los distintos sistemas de representación. Específicamente, una vez que para alcanzar esos resultados de aprendizaje, ustedes deben de desarrollar la evidencia que ustedes encuentran en la guía 4 de la plataforma Sayuna, que se llama Comunicación, Video, la comunicación como expresión humana. Pues no solo es un video que tienen que hacer, sino que es un texto argumentativo que más adelante les voy a explicar. Esa evidencia inició como fecha oportuna el 24 de junio y finaliza el 30. La plataforma igual, si no alcanzan por X o Y razón en presentarla en la fecha oportuna, ustedes saben que igual la evidencia queda abierta para presentarla hasta el final de la fase. Pues yo les hago la recomendación que pues la idea es que pues la presenten lo antes posible, no es una actividad complicada. Durante la sesión pues les vamos a dar algunos lineamientos, algunos tips para que la presenten si están muy atentos. Entonces pues la idea es que lo hagan en forma oportuna pues para no ir acumulando evidencia. Yo sé que ustedes trabajan, la mayoría de ustedes, y tienen diferentes ocupaciones, pero pues yo también he sido aprendiz del SENA, soy
especialista en procesos formativos de la formación profesional integral, graduado del SENA, y sé que a veces se acumulan, son muchas evidencias y a veces uno como que no alcanza por las diferentes ocupaciones que tiene. Pero pues la invitación es a que hagan un esfuerzo, ya que estoy seguro que ese esfuerzo y ese sacrificio que hagan pues va a valer los frutos una vez que ustedes obtengan ese anhelado título que los acredite como tecnólogos en desarrollo, en análisis y desarrollo de software. Bueno, vamos a iniciar con una frase de Pericles. Dice, el que sabe pensar, pero no sabe expresar lo que piensa, está en el mismo nivel que el que no sabe pensar. Entonces, como les dije antes, ustedes pueden saber mucho de los aspectos técnicos del programa, de cómo realizar un video, de programación, del desarrollo del software y todos esos aspectos que le está enseñando el instructor John. Pero si no saben cómo expresar todos esos conocimientos que tienen, pues van a tener muchas dificultades a la hora de salir al mundo laboral. Por eso les puse al inicio de la presentación ese ejemplo de lo que buscan las empresas hoy en día. No solo que tengan muchos conocimientos y que sean expertos en el tema, sino que también sepan cómo comunicarse, cómo comportarse y cómo actuar debidamente en las diferentes circunstancias. Entonces, cuando hablamos de expresarnos con elocuencia, cuando hablamos de comunicarnos, no solo hablamos de expresarnos con elocuencia o escribir sin errores ortográficos, sino también nos referimos a expresarnos en el momento oportuno y en la forma correcta. De allí precisamente la importancia de este tema de la comunicación. Aquí vemos una definición de la comunicación. Dice, es una cualidad racional y emocional específica de las personas que surge de la necesidad de ponerse en contacto con el resto de las personas con las que se convive en sociedad, intercambiando ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo con experiencias previas comunes. Esta es una definición de una autora mexicana que ha escrito varios textos de comunicación. Sin embargo, obviamente existen diferentes definiciones frente a este tema de la comunicación, pero básicamente esta definición engloba la mayoría de las planteadas. Tal como plantea esta autora que vimos anteriormente, en forma innata, desde que estamos niños, tenemos esa necesidad, ese deseo innato de comunicarnos con los demás, de transmitir esos sentimientos, esas emociones que tenemos, como esa pequeña niña que vemos en el video, que a pesar de que no puede hablar, ella pues desea transmitir lo que siente. Entonces recuerden que el contexto familiar es el primer nivel de socialización, y para que exista la comunicación no basta con que alguien exprese una emoción, sino que necesariamente debe de existir alguien a quien transmitírsela. Por ejemplo, en la imagen, aunque no lo estamos viendo, hay alguien que está acompañando a esa pequeña niña. Si estuviera sola, pues no habría comunicación, ya que necesariamente debe existir un emisor a quien transmitirle esa información y un emisor quien la transmite y un receptor a quien transmitirle esa comunicación. Pero al igual que esa niña que aún no puede hablar por su edad, ustedes saben que nosotros no solo nos comunicamos a través de palabras, lo hacemos de distintas formas que se pueden resumir en dos grandes grupos: la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La verbal, obviamente, ustedes saben que es la que se da de manera, pues su nombre lo dice, y que interviene el lenguaje. Entonces, recuerden que esta puede darse de dos maneras, tanto oral como escrita, y empleando un código.
Cuando hablamos de código nos referimos a la lengua o el idioma por el cual nos estamos comunicando. Aunque comúnmente identificamos lo verbal con la comunicación oral, recuerden que también cuando hablamos de comunicación verbal, estamos hablando de las dos, tanto de la oral como de la escrita. La comunicación no verbal es lo contrario de la verbal, entonces es la que prescinde del lenguaje, o sea, la que no toma parte la palabra y por lo tanto se produce mediante gestos, movimientos y otro tipo de signos. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta y aclararles que estos dos tipos de comunicación no forman mundos aparte. Entonces, por ejemplo, muchos creen que cuando nos comunicamos solo lo hacemos en forma verbal. Eso obviamente es falso, de toda falsedad, como dicen por ahí. Ustedes saben que cuando hablamos, recurrimos también a la comunicación no verbal, por ejemplo, para acompañar, enfatizar o incluso contradecir lo que estamos diciendo con el lenguaje. También utilizamos gestos faciales para dar información que no necesariamente está explícita mediante las palabras. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una imagen que si ustedes la miran, es tremenda. Entonces, por ejemplo, nos dice que algunos estudios, por ejemplo, nos dicen que la comunicación no verbal es tan importante que ocupa un gran porcentaje de ese proceso de interacción de los que estamos hablando. Entonces, de acuerdo a ese estudio o a esos estudios que han hecho, las palabras ocupan solamente el 7%. Tan importante es, por ejemplo, lo vocal o paralingüístico, es decir, los elementos como el tono de voz, el volumen, el ritmo, el timbre, representan el 38%, mientras que esos movimientos que hacemos para acompañarlos, si cruzamos los brazos, si señalamos, si sonreímos, si agachamos los ojos, representan el 55% de la comunicación. Entonces, miren que lo importante de este tema, algunos creen, por ejemplo, que las palabras son todo, pero como ven, es un porcentaje minúsculo de la interacción que tenemos con otras personas. También, obviamente, son importantes otros elementos relacionados con el timbre, el tono de voz, los movimientos corporales, ya que con nuestras palabras podemos estar diciendo una cosa, pero con mi rostro, como me paro, la posición de las manos, estamos diciendo otra cosa. Y eso obviamente lo percibe quien está en la otra persona, el receptor de la información. Entonces, a continuación vamos a ver un video que ejemplifica lo que les acabo de decir. Por favor, en caso tal de que no lo escuchen, por favor me informan porque pues no los estoy viendo. ¿Sabías que estás continuamente utilizando tu lenguaje corporal, a menudo inconscientemente, cuando te comunicas? Tu lenguaje corporal puede transmitir diferentes tipos de sentimientos y significados. Y aunque la cultura o la tradición pueden afectar en gran medida los significados del lenguaje corporal, aquí te señalamos 19 significados generales de tu lenguaje corporal. Número 1. Brazos cruzados. ¿Cruzas los brazos cuando hablas? Normalmente esto significa que eres evasivo y estás a la defensiva. Suele implicar que intentas protegerte y también una falta de apertura en la conversación que mantienes. Número 2. Encorvarse. ¿Te sientes a veces abrumado o intimidado cuando te encuentras en situaciones como una reunión de grupo o una entrevista? Si en este tipo de ocasiones notas que inconscientemente te encoges o encorvas los hombros en lugar de sentarte erguido, podría significar que tienes miedo o incluso que estás desmotivado. Número 3. Cuerpo ladeado. Cuando hablas con alguien, ¿te has dado cuenta de que tu cuerpo está orientado en otra dirección en lugar de la suya? Pues conviene que sepas que cuando el cuerpo tiende a ladearse u orientarse en dirección contraria a la de la otra persona, esto suele significar que esa persona no está interesada en lo que se está hablando. 4. Movimientos repetitivos.
mueves inquietamente la pierna, te frotas las manos o te arreglas el pelo una y otra vez, estos movimientos suelen significar que te sientes nervioso o estás impaciente. Número 5. Contacto visual directo. ¿Miras directamente a los ojos de la otra persona cuando hablas con ella? Mantener así el contacto visual significa que estás concentrado y que prestas toda tu atención a la persona con la que hablas. Demuestra que estás interesado y realmente atento a la conversación. 6. Sonreír. Cuando sonríes, los músculos de la cara se contraen. Aunque por lo general las sonrisas suelen mostrar felicidad y alegría, una sonrisa tensa o poco expresiva puede estar transmitiendo también pena o vergüenza. 7. El apretón de manos. ¿Sabías que la fuerza de un apretón de manos también tiene un significado? Un apretón de manos firme es un signo universal de fuerza y confianza, mientras que un apretón de manos débil puede indicar falta de confianza o incluso falta de respeto. 8. La imitación. ¿Has notado que tiendes a copiar o imitar los gestos de tu interlocutor? En realidad se trata de un intento inconsciente de reforzar tu vínculo con esa persona, ya que la imitación aumenta tu empatía. Esto puede ocurrir de manera habitual, como cuando ves que tus amigos adoptan poses y gesticulaciones similares. 9. Inclinarse hacia adelante. ¿Te inclinas lentamente hacia adelante mientras hablas con alguien? Este movimiento inconsciente revela tu interés profundo por lo que la otra persona está hablando. 10. Levantar solo las cejas. Cuando se levantan las cejas con una expresión solemne en el rostro, se está transmitiendo insatisfacción o incluso enfado. 11. Levantar las cejas con gestos combinados. En cambio, si levantas las cejas con una mezcla de asentimiento o sonrisa, lo que muestras es que eres amable y estás atento a la conversación. Número 12. La proximidad. ¿Te has fijado alguna vez en la proximidad que tienes con tus amigos frente a la que mantienes con tu jefe? El nivel de proximidad entre tú y la otra persona puede decir mucho sobre tu relación con ella. Cuanto más cerca estás y menor es la distancia, más estrecha es esa relación. 13. Cara sonrojada. Una cara sonrojada puede significar varias cosas dependiendo del contexto. Aunque normalmente significa timidez y vergüenza, una cara enrojecida también puede mostrar hostilidad y enfado. 14. Rigidez. ¿Has notado alguna vez que alguien está muy rígido y con los hombros tensos? La tensión en las extremidades y otras partes del cuerpo puede significar que están mintiendo o ocultando algo que no quieren que los demás descubran. 15. El parpadeo. Según diversas investigaciones, el parpadeo lento está relacionado con la mentira. Porque como se utiliza más energía y esfuerzo mental cuando se está diciendo una mentira, quedan menos recursos para activar convenientemente los músculos del parpadeo. Número 16. El movimiento de los labios. ¿Te lames los labios cuando ves a tu crush, esa persona de la que te has enamorado? Chasquear o lamerse los labios muestra un deseo y un mensaje de que estás interesado en esa persona. Es un gesto también común en los primates cuando se sienten atraídos sexualmente por sus parejas. Número 17. Pequeñas caricias o contactos físicos. ¿Te dan tus amigos una palmadita en la espalda cuando te sientes triste? Estas pequeñas caricias indican empatía, cuidado y calidez. Permite que la gente sepa que les comprendes y simpatizas con ellos. 18. El movimiento de cabeza. ¿Asientes con la cabeza cuando te gusta o estás de acuerdo con algo y mueves la cabeza cuando no? Pero ojo, aunque este significado es bastante común en la mayoría de las culturas, existen algunas variantes. En lugares como Bulgaria y Grecia, por ejemplo, se hace justo al revés. Y 19. Contacto visual indirecto. ¿Alguien mira hacia otro lado cuando le estás hablando? Evitar el contacto visual indirecto puede significar que no están prestando atención, que están distraídos o que están tratando de terminar esa conversación. ¿Has notado alguno de estos gestos del lenguaje corporal en ti o en otras personas? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, por favor, dale a me gusta. Bueno, es un corto video, espero que sepan a través del video identificar más o menos la importancia del lenguaje corporal en sus relaciones habituales y cómo debemos trabajar para mejorar esas habilidades en ese aspecto. Es momento ahora de hablarles de la comunicación verbal. Entonces, recuerden que
este tipo de comunicación, por ejemplo, aparece cuando dos personas o más hablan entre sí o cuando alguien lee un texto escrito por otro. Entonces, recuerden que en este tipo de comunicación está implícito tanto lo oral como lo escrito. Entonces, si hablamos específicamente de la comunicación oral, estamos hablando cuando articulamos sonidos para producir palabras o oraciones. Obviamente ustedes ya saben eso, pero no es solo hablar por hablar, sino que esta producción de sonidos de la que estamos hablando va acompañada de diferentes matices, de diferentes tonos y ritmos. Por eso es muy importante que ustedes como futuros tecnólogos en análisis y desarrollo de software adquieran precisamente esas habilidades comunicativas que les permitan interactuar en diferentes contextos, cuando estén con clientes, cuando estén con compañeros de trabajo, como vimos al principio de la charla, incluso en la familia o con vecinos, en los diferentes contextos, ya que eso dependerá en gran medida también de su éxito profesional. Entonces, por eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta aspectos como la voz, ya que no es solo transmitir el mensaje, sino hacerlo en la forma adecuada. Entonces, a continuación vamos a compartirles un corto video para que ustedes interioricen algunas técnicas precisamente que les van a ayudar a adquirir esas competencias necesarias para mejorar en este tema. ¿Te has enterado? Los 5 empleos mejor pagados del 2024 tienen algo en común. Todos ellos están relacionados. Vamos a ver la relevancia de las entonaciones en la comunicación. Está comprobado científicamente que si no utilizamos al menos 5 tonos a la hora de hablar, el cerebro de nuestro interlocutor no aguanta. ¿Qué quiero decir con 5 tonos? Como si tuviera un piano, una escala, y estoy tocando 5 notas en un piano, es decir, que mi voz sube y baja constantemente. Si yo no trabajo esos 5 tonos, ¿qué le pasa en la cabeza de mi interlocutor? Que escucha un sonido constante, entonces al final le llega un tono aburrido. O sea, tengo que modular, tengo que marcar palabras importantes en mi discurso, destacarlas para que le llegue muy bien, porque si lo digo todo igual y no diferencio unas cosas de otras, al final sueno muy aburrido, no conecto. ¿Por qué? Porque no hago picos con mi voz, entonces no puedo mandarle la información a mi interlocutor. ¿Qué es lo que me hace que conecte mucho con mi interlocutor teniendo un buen mensaje? Pues primero, tener un buen ritmo. El ritmo, lo normal y adecuado son entre 130 y 150 palabras por minuto. Si voy más despacio, sueno muy aburrido, y si hablo muy deprisa, entonces el cerebro del otro se pierde, no puede descifrarlo. ¿Vale? Las entonaciones hay que saber utilizarlas muy bien. Hay que marcar, es como cuando yo estoy estudiando. Yo cuando estoy estudiando me subrayo con colorines diferentes palabras. Pues cuando yo quiero entonar una palabra, quiero diferenciar porque estoy vendiendo un producto o hablando de algo que me parece importante, ¿ves lo que hago? Una mini pausa, destaco una palabra más que la otra, bien lo puedo subir con volumen, ritmo o un trocito del discurso lo hago igual. Lo más importante que tenéis que saber es que si no utilizo 5 tonos y mi forma de hablar es siempre constante, es decir, utilizo el mismo patrón, al final resulta aburrido y no conecto. Listo, ese es el video que les quería compartir frente al tema de la entonación. Recuerden que pues hay diferentes... Hola, hoy os quiero dar unos tips o algunos consejos para calentar la voz de manera eficaz. Ese es el video, pues la idea es que ustedes también no solo se queden con la sesión en línea, sino que ustedes practiquen también lo que estamos viendo frente al espejo, que hagan videos, porque pues esto son habilidades que se van adquiriendo a medida de que ustedes vayan practicando. A veces hay personas que nacen con esa habilidad de la comunicación que es innata, pero son también habilidades que se van desarrollando y que se van adquiriendo a medida que uno va practicando y que va mejorando a medida que se practica. Bueno, vamos a continuar. Bueno, continuando con la presentación.
vamos a hablar de los estilos de comunicación que ustedes me imagino que habrán escuchado en algún momento, que hay 3 estilos de comunicación. En este caso, el estilo de comunicación pasivo, el estilo de comunicación agresivo y el estilo de comunicación asertivo. Esos son los 3 estilos que hay de comunicación cuando establecemos una interacción con otra persona. Entonces vamos a iniciar con el estilo de comunicación agresivo. Entonces, cuando hablamos de este estilo de comunicación, entonces son esas personas que tratan de imponer su criterio a la fuerza, que tratan de conseguir sus objetivos sin importar la opinión ni los sentimientos de la otra persona. Entonces, por ejemplo, vemos que son esos individuos que utilizan, por ejemplo, las amenazas, la intimidación, el sarcasmo, las acusaciones, que se enfadan constantemente, que utilizan reproches. Entonces, en cuanto a la autoestima, por ejemplo, ellos se sienten a veces superiores a los demás, que sus derechos o sus opiniones son más importantes que lo que diga el otro. Uno está hablando y entonces lo interrumpen porque creen que lo que ellos dicen es más importante que lo que otros tienen que decir. Entonces ellos utilizan frases como, siempre cogen mis ideas, deberías de aprender a hacer tu propio trabajo en lugar de depender de los demás, no sirves para nada, mejor lo hago yo. Entonces uno, digamos, está haciendo algo, un trabajo, y entonces lo codean a uno y entonces no, usted eso está mal, mejor déjeme hacerlo a mí. Deberías de hacer esta presentación porque eres mejor en esto. Entonces utilizan ese tipo de comunicación agresiva. Entonces, aquí vemos algunos ejemplos, son los que interrumpen a los demás, cuestionan las opiniones de los demás, usan ofensas verbales, amenazas, humillaciones, miran de manera retadora, tienen gestos amenazantes con las manos, desprecian los límites de los demás, incluso llegan a atacar personalmente a los demás. Entonces, para los que se consideran agresivos, ¿cómo pueden mejorar esto? O mejor, ¿cómo podemos cambiar? Ya que en algún momento, pues no somos perfectos. Todos asumimos en algún momento los distintos tipos de comunicación. Pero pues digamos que los agresivos por lo general casi siempre actúan así. Pues bien, para mejorar o intentar mejorar este aspecto, la idea es dirigir la conversación hacia cómo pueden mejorar en lugar de estar señalando y acusando. Es decir, en vez de utilizar frases como es que usted no me considera, usted se la pasa en el celular, usted no me pone atención, digamos, a veces discuto con mi pareja. Entonces ella me dice, es que no, la relación ha decaído, usted se la pasa en el celular, usted tal cosa, usted no me pone atención. Entonces, la idea para tratar de mejorar en este aspecto no es acusar al otro, porque si uno se queda en el usted, y entonces el otro va a decir es que usted llega tarde, usted tal cosa, usted tal otra, y resaltando los defectos que cada uno tiene. Entonces, en vez de eso, la idea es dirigirlo hacia nosotros, dirigir esa frustración hacia nosotros. Entonces, por ejemplo, me siento mal porque siento que nuestra relación está un poco distante, tenemos que intentar pasar más tiempo juntos de calidad, tenemos que intentar estar más alejado de las pantallas, yo voy a dejar mi celular a un lado. Entonces miren que esa es otra manera de abordar la situación, ya que pues si uno se queda con el usted hizo tal cosa, entonces pues nunca progresa y nunca termina. Vamos a ver el estilo de comunicación pasiva. Entonces, cuando hablamos de comunicación pasiva, son esas personas que por lo general, pues no siempre, pero que les cuesta trabajo comunicarse verbalmente. Entonces, son esas personas que uno ve, por ejemplo, que tienden a reprimir sus emociones en lugar de expresarlas.
no sé, quizás de pronto por timidez, por miedo a lastimar o hacer sentir mal a la otra persona, o quizás porque no creen que los sentimientos o lo que ellos tienen dentro de su corazón importa, sino que lo importante es lo de la otra persona. Entonces, son por lo general esas personas que tienen esa autoestima baja, que se consideran inferiores a otros, que consideran que sus derechos no cuentan. Entonces, esos individuos que tienen este tipo de comunicación pasiva se caracterizan por tener una baja autoestima, inhiben su comportamiento con tal de que no haya confrontación con el otro. Entonces, en vez de hacerse respetar y sentar su posición frente a la problemática, entonces lo que hacen es tratar de huir y como aislarse, pues. Entonces, por ejemplo, yo voy con María a un restaurante y la invito a comer y le sirven la comida fría y sin calentar. Entonces yo le digo, voy a hacerle reclamo al mesero, pues porque pues, se supone que yo estoy pagando para que me sirvan la comida bien. Y María me dice, no, 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 por favor, deja así, no, no hay problema, yo me la como fría, no tienes, a mí me gusta comer frío, tranquilo, no hay problema. Entonces, obviamente María está asumiendo una posición pasiva y está evitando tal vez discutir porque de pronto el mesero se va a poner bravo y va a formar un escándalo. Entonces, ahí, en ese caso, por ejemplo, María está asumiendo una comunicación pasiva, ya que está tratando de evadir pues una discusión. Entonces, ese tipo de personas, pues ya saben ustedes identificar las personas pasivas. Entonces, son ese tipo de personas que no les gusta llamar la atención, que hacen lo que sea por evitar que los señalen, que les digan, que se mantienen aisladas. Entonces suelen evitar el contacto visual directo en las conversaciones o reuniones. Todo ese tipo de personas son las personas pasivas. Mientras que la asertiva, pues es el tipo de comunicación ideal. Entonces, ese es el tipo de comunicación por el que debemos o debemos esforzarnos por intentar tenerla. Entonces, recuerden que este tipo de comunicación es el que se expresa en forma respetuosa, efectiva y sin contradicciones. Obviamente uno puede utilizar diferentes tipos de comunicación dependiendo de las circunstancias. No somos seres perfectos. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, como dice un texto bíblico. Entonces, por ejemplo, cuando yo era niño, no me gustaban las visitas. Entonces, cuando llegaban, yo me escondía debajo de la cama, me tapaba los oídos y pues a veces mis papás me llamaban, Darío, venga, baje, que llegó la tía, yo no sé quién. Pues no me gustaba esa interacción. Adolescente, por ejemplo, también me encerraba en el cuarto y no salía, no solo era cuando niño. Entonces ahí estaba asumiendo un tipo de comunicación pasiva. Obviamente aún pues, no soy una persona que me considere pues súper social, pues obviamente por mi profesión y por las diferentes circunstancias, pues uno tiene que interactuar con los demás, somos seres sociales por naturaleza, pero pues obviamente hay distintos tipos de personalidad, pero siempre en los distintos momentos y circunstancias, pues la idea es tratar de apuntar a una comunicación asertiva en la que expresemos nuestros puntos de vista con honestidad, de frente, obviamente siendo respetuosos. El ser asertivo no es decir a todos, sí, sí, señor, sí, sí, señor. También ser asertivo es decir no. Importante ese tema de decir no, plantear nuestros puntos de vista siempre en forma respetuosa, siempre en forma asertiva. Entonces, precisamente en este tema de la asertividad,
La definición es que es la habilidad personal que nos permite expresar sentimientos, opiniones y pensamientos en el momento oportuno, de la forma adecuada y sin negar ni desconocer los derechos de los demás. Entonces, precisamente nos referimos a esa forma de interactuar de los demás de manera directa, honesta y expresiva, como hemos venido diciendo anteriormente. Vamos a ver a continuación algunas estrategias que les van a ayudar a la hora de fomentar precisamente esa asertividad de la que estamos hablando. Entonces, la primera de ellas es usar frases en primera persona. Entonces, como el ejemplo que les puse anteriormente, la idea es que ustedes utilicen frases en primera persona. Comiencen con yo para expresar esos sentimientos sin necesidad de sin culpar a los demás. Por ejemplo, yo siento que deberían de haber más aprendices en esta sesión en línea. Yo necesito que cuenten con más apoyo para digamos, en el aseo del hogar. Mi esposa constantemente me está pidiendo que pues yo colaboro, yo lavo los platos y eso, pero en vez de decir es que usted no hace nada, yo necesito que por favor me colabores con el aseo de la casa. Entonces, por lo general nos escudamos en los demás, es que tú me estresas y por eso yo soy así, es que tú haces tal cosa, es que tú. No, la idea es que ustedes comiencen y usen frases en primera persona. Es que yo me siento así. Entonces la persona se va a sentir empática porque dice, no, hombre, yo estoy fallando porque pobrecita. ¿Sí me entienden? La escucha activa, entonces la idea es que ustedes presten atención a lo que la otra persona está diciendo sin interrumpir. Una de las principales estrategias asertivas, como está la foto de la imagen de la señorita, es escuchar. Por lo general, la persona habla y uno interrumpe. Sí, yo ya sé lo que va a decir, tal. La idea es que ustedes no interrumpan. Así obviamente están demostrando el respeto y les ayuda a entender mejor el punto de vista del interlocutor. Entonces, recuerden que no anticipen las respuestas y que escuchar, obviamente, no es estar de acuerdo. Entonces, si la persona me dice algo con lo que yo no estoy de acuerdo, ser asertivo es decirle, escucharlo, plantear su punto de vista. Por ejemplo, en el aspecto político, algunos tienen percepciones de derecha, otros de izquierda, pero pues no significa que uno tenga que estar de acuerdo, pero sí es importante que ustedes escuchen el punto de vista de la otra persona, que no lo interrumpan. No, es que Petro, es que Uribe, es que no. Cada uno tiene su punto de vista y cada punto de vista es respetable. El lenguaje corporal, vamos a hablar del lenguaje corporal. Entonces, como vimos en el video anteriormente, la idea es que ustedes mantengan una postura abierta y relajada. Importante, hacer contacto visual, utilizar gestos que refuercen su mensaje. Entonces, por ejemplo, importante sonreír, asentir mientras que el otro está hablando. Es muy importante la comunicación no verbal, como vimos en ese video, de si la persona está hablando, ese cruzar de brazos como que refleja como desinterés. Entonces, yo sé que a veces los gestos son inconscientes, pero es importante que ustedes trabajen en ese tema de la comunicación no verbal para transmitir confianza y seguridad en el interlocutor. Otro punto es el control de las emociones. Entonces la idea es que ustedes mantengan la calma, que controlen las emociones, especialmente en situaciones conflictivas. La idea es que hablen, si no están de acuerdo, con firmeza, pero recuerden que la clave es no ser agresivo. La clave de la comunicación asertiva no es ponerse bravo. El que se ponga bravo, el primero que se pone bravo pierde, como dicen por ahí. La repetición asertiva. Entonces, si ustedes ven que es necesario, la idea es que repitan el mensaje
de manera calmada y constante hasta que sea comprendido. Más adelante vamos a ver una de las técnicas, que es el de disco rayado, que es importante que ustedes lo utilicen. La empatía, entonces, la idea es que ustedes muestren comprensión hacia los sentimientos y necesidades de los demás. Entonces, la idea es crear precisamente ese ambiente de respeto mutuo. Entonces, aquí es muy importante que ustedes validen, entiendan y reconozcan las emociones y pensamientos y conductas de los demás. Ponerse en el lugar del otro, en los zapatos del otro, si está atravesando por una situación difícil, es comprender esa situación por la que está atravesando. Y el siguiente punto es elegir el momento adecuado. Entonces la idea es asegurarse de que el momento y el lugar sean apropiados para tener una conversación importante. La idea es evitar discusiones en momentos de alta tensión y distracción. Entonces, ahí, por ejemplo, nos dicen que si uno está muy estresado, entonces la idea es no seguir en ese espacio. Espera un momento, me tomo unos segundos, salir un momento, digamos, si están en una habitación, salgan un momento, respiren profundo y analicen la situación y regresen. Entonces, la idea es elegir precisamente ese momento adecuado para establecer ese contacto. Vamos a ver algunas estrategias, o no estrategias, sino técnicas para ser más asertivos y mejorar precisamente las relaciones que tienen con los demás. Hay una que se llama la técnica del yo siento porque. Entonces, esta técnica es útil para que ustedes expresen cómo se sienten respecto a una situación sin culpar a la otra persona. Que es lo que solemos hacer, es que usted tiene la culpa porque usted y usted. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen una evidencia en grupo. Yo sé que pues ya la mayoría o algunos de ustedes ya no están en grupo, sino que están trabajando individualmente. Pero, por ejemplo, un compañero no entregó su parte de la evidencia a tiempo. Obviamente esto les va a afectar la calificación, los va a retrasar, y en vez de molestarse y gritarlo o decirles que usted no hace nada, usted es un vago, entonces pues la idea es que sean asertivos y decirles, yo me siento frustrado cuando no recibo tu parte del informe a tiempo, esto nos retrasa en el proyecto, me gustaría que pudiéramos encontrar una forma de asegurarnos de que todos cumpliéramos con los plazos. Entonces, esa técnica del yo siento, del interiorizar los sentimientos, permite no acusar a la otra persona directamente y reduce la posibilidad de que la otra persona les conteste en forma agresiva. Otra técnica es el del disco roto o el disco rayado. Entonces, obviamente se ve que es algo antigua esa técnica porque pues las nuevas generaciones nunca vieron los antiguos discos con los que se escuchaba música y pues se decía disco rayado porque pues de tanto que uno lo ponía pues tenían el problema de que pues se rayaban. Pues yo pues tampoco soy tan viejo. Sí, obviamente cuando era niño los alcancé a poner, mi papá lo usaba y pues, por ejemplo, uno estaba bailando y por ejemplo, sonaba la canción Cali Pachanguero y se rayaba Cali Pachanguero, y así se quedaba, porque se rayaba el disco. Entonces, como su nombre lo indica, esa técnica consiste en repetir de manera calmada y firme lo que uno necesita transmitir, sin entrar en discusiones acaloradas o justificaciones. Entonces, es útil cuando alguien insiste en algo que ustedes no desean o cuando necesitan que se respeten sus límites. Entonces, un ejemplo, Juan le dice, ¿podrías ayudarme con este trabajo, por favor? Sé que estás ocupado, pero necesito que lo hagas.
o su jefe, por ejemplo, en el trabajo. Entonces, no puedo hacerlo, estoy ocupado. La otra persona les dice, dale, por favor, no seas malo, sí, como dice Kiko. Y usted les dice, no puedo hacerlo, ya te dije que no puedo, por favor, no seas así, le dice la otra persona. No puedo hacerlo, ya te dije que no puedo hacerlo. Entonces el disco rayado es repetir y repetir la información hasta que le quede claro a la otra persona que no puede hacer lo que ustedes están requiriendo. Esta técnica se conoce como el disco rayado, porque ustedes se sostienen en la misma posición hasta que convenzan a la otra persona. Y la técnica de la negociación es cuando ustedes tratan de compartir responsabilidades o llegar a un acuerdo, y pues esto involucra escuchar las necesidades de los demás y ser claro sobre sus propios límites, buscando una solución. Por eso se dice que es negociación, porque la idea es buscar una solución que beneficie a ambas partes. Entonces, por ejemplo, un compañero les pide que cambien su turno de trabajo, pero ustedes ya tienen otros planes. Entonces, si ustedes utilizan esa técnica de la negociación, la idea es que ustedes le digan, sé que necesitas ayuda para cubrir el turno, pero no puedo cambiarlo. Tengo compromisos previos. Sin embargo, puedo ayudarte otro día, o tal vez buscar a alguien más quien te pueda cubrir por mí. Entonces ahí ustedes están hablando y conversando, el otro le dice, listo, entonces por favor, otra persona o están llegando a acuerdos, y por eso se dice la técnica de la negociación, porque entre ambos llegan a un acuerdo. Entonces son esas técnicas que les van a permitir ser asertivos y mejorar sus relaciones con las otras personas. Bueno, ya hablamos de la comunicación oral, ya hablamos de la comunicación no verbal, ya hablamos de la comunicación asertiva. Es momento de abordar la comunicación escrita. Bueno, esta diapositiva que ustedes están viendo en blanco no está así por error. Para muchos es un momento fatídico, por ejemplo, cuando nos mandan a escribir un ensayo o un informe del SENA o algo o que nos mandan a redacte un texto, y uno a veces se queda como está la pantalla. Entonces uno dice, ¿qué escribo? ¿Cómo comienzo? Entonces esto nos pasa mucho y algunos lo llaman el síndrome de la hoja en blanco. Entonces a veces es un poco frustrante esta situación, pero pues les invito a que lean la siguiente reflexión. La escritura es el espejo del alma. Todos la necesitamos para entender el mundo que nos rodea. Todos tenemos una historia que narrar. Atreverse a hacerlo, superando el miedo, es el primer paso. Entonces, es muy importante que ustedes superen esos temores y comiencen a escribir. A veces mi esposa me decía, como cuando estaba estudiando, ya se graduó, ya es especialista, pero tenía ese síndrome. Yo le decía, comienza a escribir. En la medida que tú comienzas a escribir, se te van ocurriendo ideas. Entonces, la mejor forma de mejorar esas competencias es escribiendo. Entonces, para la presente evidencia, que ya en unos momentos les voy a explicar en qué consiste, es escribir un texto argumentativo. Entonces es muy importante que ustedes tengan claridad sobre lo que conlleva la redacción de este tipo de textos, por lo que vamos a ver cuáles son sus características. Entonces, cuando ustedes lleven a cabo un texto argumentativo, entonces recuerden que los elementos que componen un texto argumentativo son 3: introducción, desarrollo y conclusión. Recuerden que este tipo de textos son los que intentan persuadir al lector frente a un concepto o un tema en particular. Entonces, cuando ustedes lleven a cabo un texto argumentativo de cualquier tipo, incluso ahorita, una vez que ustedes finalicen su etapa lectiva del programa,
van a tener que presentar las pruebas TIT, y en las pruebas TIT les van a pedir que desarrollen un texto argumentativo. Entonces es muy importante que ustedes tengan claridad sobre lo que conlleva un texto argumentativo. Entonces ustedes tengan presente que ustedes deben de hacer una introducción, un desarrollo y una conclusión. En la introducción, entonces, ustedes, por ejemplo, pueden usar una anécdota, una cita, una pregunta retórica, un dato interesante para enganchar al lector. La idea es contextualizar, la idea es plantear la tesis, adelantar la estructura. Por lo general, esa introducción va en el párrafo inicial de ese texto argumentativo que ustedes están redactando. En el desarrollo, la idea es que ustedes, una vez que introdujeron o contextualizaron qué es lo que ustedes van a hablar, desarrollen y defiendan su tesis con argumentos sólidos y bien estructurados. Entonces, pueden estar a favor o en contra del tema que se está planteando, pero tienen que decir por qué están a favor o por qué están en contra. Dan argumentos que respalden esa hipótesis que ustedes están construyendo. Importante usar conectores lógicos. Entonces, no escribir una carreta, un chorrero, como se dice coloquialmente, sino que estructurar la información en párrafos. Y cada uno de los párrafos, iniciarlo con conectores. Entonces, sin embargo, una vez que ustedes, por ejemplo, coloquen la introducción, entonces, en el siguiente párrafo en el desarrollo, de esta forma, en este sentido, siempre o lo ideal es iniciar con esos conectores que permitan unir esos párrafos. Y en la conclusión, ustedes reafirman la tesis, reflexionan sobre la importancia del tema y cierran, pues es una idea de conclusión, no significa que sea impajaritable. Cerrar con una frase impactante, una frase célebre o una frase de autor. Entonces vemos que los textos argumentativos, como les dije anteriormente, es un tipo de escrito que expresa coherencia a través de razonamientos que refutan o justifican un tema en particular a fin de persuadir al lector. Entonces, para planear cuando vayan a escribir precisamente ese texto argumentativo o en general cualquier tipo de texto, lo primero que ustedes deben de hacer es un proceso de planeación. Es decir, básicamente es como el proceso de lo que ustedes van a escribir. Entonces, lo primero que ustedes deben de hacer es responderse una serie de preguntas claves. ¿Qué voy a escribir? ¿A quién le voy a escribir? ¿Para qué voy a escribir? Y el cómo. Entonces, ¿qué voy a escribir? Entonces, la idea es que ustedes le expliquen qué voy a contar, qué quiero decir, qué quiero que mi receptor reciba en ese texto. Entonces, cuando vayan a redactar un texto argumentativo, les recomiendo que hagan como una lluvia de ideas de los posibles argumentos o razones que usarán para sustentar su postura. ¿A quién le voy a escribir? Entonces la idea es que ustedes se pregunten quién va a ser ese receptor de la información a quién le van a escribir ese artículo. Recuerden que no es lo mismo escribirle a niños que pues manejan un lenguaje infantil sin pues tan estructurado que por ejemplo adultos mayores o ustedes en el caso como tecnólogos en desarrollo de software. Entonces, la idea es que ustedes manejen precisamente un lenguaje que se adapte precisamente a ese interlocutor. Entonces, la idea es utilizar un lenguaje que no sea muy técnico, que sea fácilmente comprensible por las demás personas, porque hay veces que escriben textos muy ladrilludos que no son fáciles de entender. Entonces, es muy importante saber a quién van dirigidos los textos en ese proceso de planeación. ¿Qué nos piden específicamente los textos argumentativos? Que el uso del lenguaje debe ser adecuado al tipo del lector que se dirige. Entonces, la idea es que se redacte a un público general.
el para qué. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que el para qué. ¿Cuál es esa intención comunicativa de lo que quieren escribir? Es decir, no es lo mismo escribir una noticia, que su función es informar, o hacer un ensayo, una caricatura, que su función es entretener. Entonces, estas tienen otra funcionalidad. Entonces, en este punto, es muy importante que ustedes miren cómo, por ejemplo, se clasifican los textos, que más adelante vamos a hacer un repaso general, más adelante en otra sesión vamos a ver. Los textos se dividen en textos científicos o técnicos y los textos literarios. Esta es la grande clasificación. Entonces, los textos científicos son los que tienen que ver con su desarrollo profesional, ya sea en un contexto laboral o académico. Y los textos literarios, entonces, son los textos líricos, narrativos y los textos dramáticos. Para el caso que nos ocupa en esta conferencia web, que es el de la comunicación escrita, pues la idea es hacer relevancia en los textos científicos o técnicos. El cómo. Entonces, el cómo dependerá del tipo de texto, a quién va dirigido y qué voy a escribir. Entonces, para el caso de los textos argumentativos, la idea es que ustedes construyan oraciones con sentido, que verifiquen muy bien la ortografía, que la gramática, la puntuación, la importancia de la cohesión. Entonces, cuando hablamos de cohesión, nos referimos a que exista una relación armónica entre los elementos del texto, que las palabras fluyan de la una a la otra sin tropiezos, de lo que estamos hablando de los conectores al inicio de los párrafos, etc. Bueno, vamos a ver finalmente el desarrollo de la evidencia que ustedes deben de desarrollar. Entonces recuerden que la encuentran en la guía de aprendizaje 4 y se llama La comunicación como expresión humana. Entonces, mucha atención a esta parte. ¿Qué es lo que ustedes deben de hacer para desarrollar la evidencia? Entonces, la idea es que ustedes piensen en una situación problemática de su entorno laboral o personal como tema central para ser tratado en la actividad y busquen la manera de cómo darle solución usando técnicas de comunicación asertiva. Entonces, algunos ejemplos de problemas comunicativos que requieren solución serían, por ejemplo, la poca asertividad que hay en la comunicación, por ejemplo, conflictos a veces que hay entre los vecinos o familiares, dificultades para trabajar en equipo, etcétera. Entonces, la idea es que ustedes miren algún problema en los que esté involucrada la comunicación. Puede ser, si ustedes no están trabajando, puede ser de su entorno profesional o familiar. Por ejemplo, mi familia tiene, por ejemplo, un almacén de ropa. A veces llegan clientes que se molestan por diferentes circunstancias. Entonces, la idea es que ustedes traten de visualizar cómo resolver ese problema de manera asertiva. La idea es que ustedes, además de eso, pues realicen un ejercicio investigativo que les permita profundizar en el estudio de la situación problema. La idea es que ustedes miren el componente formativo que encuentran en la plataforma Sayura llamado Relacionando. Entonces, una vez que ustedes ya tengan identificado cuál es el tema que ustedes van a desarrollar para ese problema, entonces tienen que, la evidencia consta de 2 puntos. El primero es elaborar un texto argumentativo en que le planteen su punto de vista frente a la situación problemática planteada y la forma de resolverlo. Tenga en cuenta las características que caracteriza este tipo de textos. Entonces, lo que vimos anteriormente, que se dividen en introducción, cuerpo y conclusión. Una recomendación importante, muchachos. Cuando lleven a cabo este texto argumentativo, no es necesario colocar subtítulos. Entonces, introducción, este trabajo, tal cosa, es
el texto argumentativo como tal no va con subtítulos, la introducción va aparte. Esto se desarrolla como si ustedes estuvieran haciendo un cuento donde ustedes nunca ven en el cuento la palabra introducción, sino que Caperucita Roja vivía con su abuelita en el bosque y tal cosa y tal cosa. Ahí están contextualizando. Después, posteriormente, se encuentra con el lobo feroz y tal cosa y tal cosa, y están desarrollando, y finalmente tal cosa y tal cosa. Pero la idea es que ustedes vayan enlazando dentro del texto y vayan colocando cada uno de esos elementos, introducción, cuerpo y conclusión, pero no necesariamente colocando subtítulos. Entonces, bueno, sigamos. A partir de los conocimientos adquiridos en los componentes formativos, argumentación y escribiendo. El desarrollo de esta actividad de aprendizaje implica un proceso escritural que dará cuenta de su capacidad para comunicarse, atendiendo a la estructura gramatical, cohesión y coherencia léxica en la producción del texto. Bueno, ese es el primer punto. Todos ustedes escogen ese tema que ustedes van a desarrollar. La mala relación con los vecinos, ustedes, pues el abanico es amplio, usted no es cerrado, ustedes pueden hacerlo sobre algún problema. Hay miles de problemas de comunicación en el mundo. Pues la idea es que sea de ustedes, no en el mundo, sino que los involucre a ustedes, o que ustedes hayan sido testigos. Luego, mediante un video, entonces, exponga un ejemplo del tema tratado en el texto. Por ejemplo, si ustedes escogieron el tema de las dificultades para trabajar en equipo, presente una experiencia de su vida laboral o personal relacionada con dicha temática y la forma de resolverlo asertivamente. Para la realización del video puede utilizar la cámara del computador o celular, incluso herramientas en línea que le permitan editar, musicalizar y demás como Powtoon, Loom, Canva, entre otros. Entonces, una vez que ustedes desarrollen ese texto argumentativo, entonces la idea es que ustedes pueden aparecer en cámara y relaten la experiencia de del tema que ustedes están hablando. Entonces, por ejemplo, el tema que les puse del trabajo en equipo. Entonces, yo tuve un problema con mis compañeros del SENA porque comencé a trabajar y les pedí el favor de que colaboraran con la evidencia y no llegaban a tiempo, no presentaban su parte a tiempo. Entonces, la idea es que precisamente estamos hablando de la comunicación oral y que pongan en práctica ese tema de lo que estamos hablando anteriormente, ese tema de la entonación, del ritmo, de la voz. Eso es lo que queremos mirar para que ustedes practiquen. Eso es precisamente lo que consiste la evidencia. Bueno, entonces, ¿cuál es el producto a entregar? Que son dos dentro de la misma evidencia. El texto argumentativo y el video sobre la situación problemática de su entorno profesional. La extensión del escrito es máximo 2 páginas y del video máximo 3 minutos. Entonces, ustedes lo entregan, lo adjuntan, el documento en PDF y el video. La idea del video es que, pues, para no tener que descargarlo, que a veces se dificulta, que ustedes por favor lo suban, por ejemplo, a YouTube y agreguen el enlace dentro de ese documento en PDF. Recuerden que el texto argumentativo, que toda evidencia, ustedes deben de agregar una portada, pues la idea es que ustedes incluyan una introducción, escriban ese texto argumentativo, unas conclusiones y las referencias bibliográficas. Eso es básicamente en lo que consiste la evidencia. El día de mañana pues les presento un ejemplo de algunos compañeros que han hecho excelentes evidencias para que ustedes tengan como una idea de cómo hacerlo. No sé si tengan dudas o inquietudes frente al desarrollo de la evidencia. Claudia, Jordan, Laura, Eliezer, Ludwig, Julie. No, no, quedó señor, solamente sí que nos pueda hacer el favor de dejarnos de pronto mañana ver un video para guiarnos un poquito mejor. Ah, El bueno, resto todo perfecto, bien. listo. Listo, perfecto, Ludwig.
Muchas gracias. Vale, a usted, profe, gracias. Bueno, ¿algún otro compañero tiene algo? Bueno, teniendo en cuenta que no hay más, siendo las 8:50, damos por terminada la sesión. Les agradezco a todos por el privilegio de su tiempo. Les deseo una feliz noche. Gracias a todos. Igual, gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, bendiciones. Profe. Gracias, profe. Hasta luego.